Nota introductoria de esta sala legal bastante diferente, donde nos planteamos muchísimas cosas. Hoy nos acompaña nuestro compañero Iván Casamin. Todos sabemos, él es un destacado comunicador que le toca cubrir muchas veces estos temas sensibles, le toca informar muchas veces de estos crímenes atroces, y le vamos a preguntar a Iván cuál es la percepción que tú sientes de la gente. Iván, bienvenido. ¿Qué es lo que se siente en la calle? ¿Qué es lo que se siente cuando se escucha estos crímenes que serían imperdonables y que muchas veces terminan o en la impunidad, con penas reducidas, con castigos que realmente indignan? Bienvenido, Iván. Hola, Esteban Cari. Sí, amigos televidentes, buen día. Les contamos, el día de ayer precisamente realicé un reportaje conmovedor, ¿no? La situación, una niña de 2 años aparentemente fue abusada por un adulto mayor de 79 años de edad. En este caso hay que diferenciar, ¿no? El abuso sexual, que consiste en manoseo, toqueteo, besos, y en la violación. La violación es ya cuando existe una penetración en la víctima. Entonces hay que diferenciar los dos hechos. Entonces, de lo que se comentaba ayer, son hechos que resulta difícil entender. Esas personas deben ser personas enfermas, porque una niña de 2 años que sea atracción para un adulto mayor de 79 años, que le tenga entre sus piernas, de acuerdo a la denuncia presentada por la madre, y ahora está detenido este supuesto infractor de la ley, es verdaderamente difícil de entender. Y lo que ha pasado en Colombia sería un ejemplo que se debería replicar a nivel regional, porque en muchos países, como decía Esteban, la situación no es solo la cadena perpetua o la prisión perpetua, sino también hay pena de muerte, ¿no? Pero en Colombia estamos a pocos miles de kilómetros, cientos de kilómetros de nuestro vecino directamente. Está en vigencia la prisión perpetua. Y esto es para las personas que estén implicadas en hechos de carácter sexual, hasta los 14 años, adolescentes de hasta 14 años. Es decir, no podrán salir jamás ya en libertad quien ha sido considerado, por la justicia declarado culpable de esta situación. En nuestro país, de alguna forma, hubo reformas al Código Integral Penal que están en vigencia desde junio del 2020. Aquí hay algunos delitos como estos que prácticamente las penas han sido endurecidas, se podría decir. Quien haya sido declarado culpable no podrá acceder al derecho que tenían antes de esta publicación de esta reforma, que es la prelibertad. La prelibertad, con el COIF, que entró en vigencia en febrero del 2015, lo accedió una persona que ha sido sentenciada cuando cumplía el 60% de su pena. No importaba qué delito haya cometido. Con buena conducta y luego de un análisis, el juez respectivo analizaba su situación y podría salir en prelibertad luego de cumplir el 60% de su pena. Entonces no cumplía prácticamente. Pero ahora ya hay reformas, les cuento. Y son para 19 tipos de delitos, como femicidio, asesinato, sicariato, delitos contra la integridad con resultado de muerte, robo con muerte, delitos contra la integridad sexual, reproductiva, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, contra la mujer, miembros del núcleo familiar. Ahí está lo importante también, Esteban: cohecho, concusión, peculado. Esto que estamos ahora de moda, ¿no? Tanta corrupción en el sistema de salud, mientras los ecuatorianos nos debatimos en medio de la pandemia, luchando por sobrevivir, tanta corrupción que se ha salido a la luz pública. Entonces, cohecho, concusión, peculado tampoco tendrán la disminución de pena. Si el juez le sentenció a 20 años de cárcel, esa persona tendrá que cumplir los 20 años de cárcel encerrado. Entonces, de alguna forma se han endurecido esas penas. Antes no era así. Antes, con el cumplir el 60% de pena, ya podían acceder a su prelibertad. Entonces, y también les contamos que es para lavado de activos, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, terrorismo, delincuencia organizada y finalmente abigeato con resultado de muerte o graves lesiones a la persona que esté ahí. Son 19 puntos, 19 delitos que ahora las personas que están implicadas no podrán acceder a la prelibertad. Me parece bastante importante en estos tiempos donde la corrupción ha salido
a frote, ha salido a la luz pública de tantos y casos. Y volviendo a lo de las violaciones, es terrible, la situación es terrible y todo se da en el núcleo familiar, al igual que la violencia de género. O sea, las violaciones, los abusos sexuales está relacionado prácticamente con personas que están cercanas al núcleo familiar. Así es escalofriante, es doloroso, nos da iras, la corrupción, el dolor, muchas veces la impunidad definitivamente resulta bastante doloroso para todos los ecuatorianos. Más adelante voy a leer un mensaje de una persona pues que nos escribió, pero ahora Iván, tú tienes una nota preparada también para nosotros. Sí, nosotros consultamos sobre el tema con un penalista para ver qué pasa en nuestro país, si es posible en nuestro país de pronto lo que es la cadena perpetua. Pero hay algunas cosas que reformar y por ahora no, como que no estamos nosotros preparados jurídicamente, legalmente para poder emprender este tipo de reformas. Escuchemos al penalista. En Colombia se aprobó la cadena perpetua a través de 76 votos en la Asamblea. Pero en el Ecuador relativamente debe existir un referéndum o una consulta popular, aprovechando de que se vienen las nuevas elecciones, para que se pueda aprobar una cadena perpetua y también una castración química para los violadores menores, a los violadores que atenten contra los menores de edad. Asimismo, ahora con las reformas del Código Orgánico Integral Penal, se establece a la violación como una pena máxima de 19-22 años de reclusión. Esto lo menciona así el COIP en el artículo 171, tomando en consideración también que ahora existe un incremento de las penas por abuso sexual a menores de edad en el Código Orgánico Integral Penal de 7 a 10 años de cárcel. Anteriormente eran de 3 a 5 años de prisión, que podían haberse acogido un procedimiento abreviado y poder salir con una prelibertad inmediatamente, pero las penas se endurecen por este tipo de delitos. Hay que considerar que sí existe un referéndum a lo que ya este tipo de delitos no prescriben, son imprescriptibles para que esta sentencia ejecutorial en contra de un violador, en contra del tipo de persona que hace el daño a la víctima, a un niño, niña, adolescente, ahora esa pena no prescribe. Además de ello, pues debemos tomar en consideración que la Fiscalía debe actuar de una manera muy objetiva, muy minuciosa para la investigación procesal. No solamente regirse a una denuncia, sino directamente también a lo que lleva el hecho y la versión de las causas. La versión de la víctima para poder establecer si efectivamente es o no responsable el autor de los hechos por un presunto delito de violación. Para ello, efectivamente, se realizan todos los exámenes médicos legistas, la cámara de Gesell, donde se hace una entrevista, las mismas versiones de los menores, de los niños, de los adolescentes, cómo se suscitaron los hechos de manera concordante para establecer la tipicidad del delito y que en sí no se juegue tampoco con la presunción de inocencia del procesado. Y si existe relativamente todos los elementos de convicción y las pruebas que sean fehacientes, esa sentencia deberá ejecutarse con la mayor pena de ley. Muchísimas gracias por esa nota. Brevemente leemos un mensaje de Mayeris que nos dice: yo apoyo y todos queremos que se dé la ley de la pena de muerte para asesinos, violadores y para los corruptos. Dice, solo así bajaría en algo tanta maldad, tanto dolor que causan a los ecuatorianos. Acabo de perder un ser querido que fue asesinado en la Bretaña, al sur de Quito. No debería quedar impune las muertes. Gracias por tocar este tema doloroso y bendiciones. Gracias. Bendiciones para ti también. Sintiéndolo muchísimo. Qué pena esa percepción que tenemos en el país, Cari. Definitivamente, mi querido gordito, es doloroso, y aquí estábamos conversando también con Iván mientras veíamos la nota. Personalmente creo que la pena de muerte no es justo.
es justo, es demasiado fácil para alguien que comete cosas tan dolorosas, pero sí que pague una cadena perpetua, pero que no sea algo como muy simple y que se quede pagando esta cadena perpetua, sino que se levante cada día y que trabaje todos esos días, obviamente por su comida, porque tal vez resulta demasiado sencillo también que se levanta y que tiene ahí su comida y que tiene absolutamente todo. Yo creo que alguien que causa tanto daño definitivamente no es ningún aporte positivo para la sociedad y tiene que pagar por lo que hizo. Pero mi querido Iván, como para ir finalizando un poco la entrevista, ¿tú crees que la sociedad ecuatoriana estamos listos para esto? Creo que se debería dar tal vez una consulta para saber si los ecuatorianos quieren, no quieren, si están de acuerdo con una pena de muerte o con una cadena perpetua. Sí, es bastante difícil y vamos a encontrar opiniones divididas, ¿no? Porque unos van a estar de acuerdo. Yo como familiar de haber sufrido hipotéticamente un abuso sexual, una violación de un ser cercano o la muerte de una persona cercana a mí, yo sí quisiera. Incluso muchas veces dice, ¿por qué respetar los derechos de esa persona si él irrespetó los míos, violó Derechos los míos? humanos para más derechos. Pero hay que tomar en cuenta, Esteban y Cari, que si yo en mi afán de tomar venganza en un golpe de ira procedo a hacer justicia con mis propias manos, lamentablemente también voy a ir preso y no he logrado nada. Y violencia no es con violencia. Violencia no es con violencia. No se Y voy a dejar prácticamente sumido al entorno familiar en un hecho de dolor. ¿Por qué? Porque voy a ir detenido por actuar en defensa, respaldando a esa persona, pero esa no es la solución. Todavía hay que pensarlo con cabeza fría, consultar al pueblo ecuatoriano, a los ciudadanos, a ver qué opinan sobre este polémico tema. Es polémico tema. Es muy polémico, pero más que todo es la sensación de impunidad que hay en este país, porque cuando existe un hecho de corrupción, cuando se destapa, ya la gente está fuera del país, ya la gente ha huido. Esa es la sensación de impunidad que existe en nuestro país, que cuando se detiene a un asaltante, a un asesino, en pocos meses está fuera. Es esa sensación. No solo se trata de agrandar las penas o hacerlas más duras, se trata de que se haga justicia, de que los jueces no tengan precio, de que este país cambie, porque si no, nos vamos a ir al abismo, y lo estamos viviendo en este momento. Tenemos una pandemia y una segunda pandemia, que es de la corrupción. Gracias, mi querido Iván, es un gusto que siempre nos venga a plantear estos temas nuestro compañero Iván Casamen, que llaman a la reflexión. De verdad, algo tiene que cambiar aquí. Estamos totalmente de acuerdo, mi querido gordito. Gracias, Iván, nuevamente.